El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchos dichos de sabiduría popular que cuando los contemplamos pareciera ser que en el fondo, más que hablar de sabiduría popular, reflejan la sabiduría de Dios. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, precisamente escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, me ponía a pensar en el dicho que versa: no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Yo creo que todos hemos sido testigos de cómo hay situaciones de desgracia que se presentan en nuestra vida, pero en medio de esa situación de desgracia nos damos cuenta que siempre surgen cosas buenas. Sin embargo, no hay que perder de vista la sabiduría popular, en el fondo, que refleja este dicho, pues nos habla de una especie de conformismo, ¿verdad? Bueno, si no se dieron las cosas como yo quería, pues aunque sea esto, ¿verdad? Pero que hay un pequeño detalle: no sucede lo mismo cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios. En pocas palabras, el elemento de la fe. Y digo esto porque precisamente el pasaje del día de hoy nos ayuda a entender esta realidad. Uno de los acontecimientos más dolorosos que vivió la iglesia naciente fue precisamente el martirio de San Esteban. Entendemos cómo comenzaba la iglesia a crecer, comenzaba la iglesia a nacer, un tanto con temor ante la realidad dolorosa del sufrimiento en el cual había muerto Cristo. Sin embargo, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, es precisamente la gracia de la resurrección la que los comienza a animar, la que los comienza a dar como ese aliento, esa fortaleza que ellos necesitan para salir y comenzar a anunciar la buena nueva. Imagínense, comienzan a hacer sus primeros pininos, comienzan a animarse a hablar de la alegría que comienzan a experimentar tras la resurrección de Cristo, y ahora resulta que matan fuertemente, despiadadamente, a uno de los miembros, pues diríamos, más importantes de la comunidad, uno de los primeros diáconos, que era San Esteban. Esta situación, pues imagínense la reacción de los primeros cristianos. Cristianos ciertamente muy animados, pero pues que ciertamente podríamos decir que no tenían una fe muy madura. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de hermanos nuestros que comienzan a acercarse a la realidad de la vida de la iglesia y de repente les toca pasar por situaciones tan dolorosas, tan difíciles, que dice, pues mejor me voy, ¿verdad? Mejor me retiro. Quizás a algunos de nosotros pues, nos ha tocado pasar situaciones similares, pero bueno, ya podríamos decir que somos viejos en el andar, ¿verdad? Y en ese sentido como que podríamos decir que aguantamos un poquito más, ¿verdad? En ese sentido como que la fe nos ayuda a ver la realidad desde otra perspectiva. Mas no podemos decir eso de todos los primeros cristianos. Es aquí donde la reacción instintiva de cada uno de ellos pues es el comenzar a huir, comenzar a irse a los diferentes lugares por el temor a que los vayan a asesinar, por el temor a que los vayan a matar, a que corran la misma suerte que San Esteban, la misma suerte que su maestro Cristo. Pero ¿cuál va siendo la situación? El huir, el tener que salir de ese lugar ante el sufrimiento, ante el temor, los incita a ir a nuevos campos, los incita a ir a nuevos lugares, y estando ahí tienen la oportunidad, aunque con temor, de comenzar a hablar de la persona de Cristo. Situación que conlleva, insisto, ahora a una gran bendición para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que suscita
que la iglesia comience a expandirse. Eso es lo que suscita que el evangelio sea o comience a ser anunciado en otros ámbitos, en otros espacios. Es precisamente a partir de esta persecución donde prácticamente los cristianos comienzan a acercarse cada vez más a Roma y comienzan ahora a anunciar la buena nueva de salvación, la buena nueva del Señor. Es por ello por lo cual entendemos cómo en el fondo tiene mucha razón de ser el decir, no hay mal que por bien no venga. Sin embargo, hermanos, insisto, nosotros no es que estemos confiando en la casualidad, sino que estamos más bien pensando en la causalidad. ¿Y a qué me refiero aquí? Que la causa de estas acciones es Cristo. Cristo a veces permite que pasemos por situaciones difíciles y dolorosas porque muchas veces nos estancamos en la fe, porque muchas veces comenzamos a conformarnos con la realidad que estamos viviendo. Me pongo a pensar muchas veces, incluso nosotros como sacerdotes, el hecho de que se nos tenga que estar cambiando periódicamente. Por una parte, muchos de nosotros decimos, pues qué mal, ¿no? Porque apenas empieza uno a encariñar con la gente y ya te dicen que ya te vas. Sin embargo, las cosas no son así, sino que también en el fondo a veces eso nos ayuda a no caer en vicios, a no caer en un conformismo, sino que a tratar de salir de nosotros mismos y tratar de reavivar el evangelio. No estoy diciendo que me vayan a cambiar, porque luego son buenísimos para andar diciendo cosas que no, ¿verdad? Estoy diciendo la realidad de que el mismo cambio, en el fondo, cuando lo aprendemos a ver con ojos de fe, plantea una realidad completamente nueva, ¿verdad? Desde esta perspectiva, y más en el ámbito del pensar pues en este día que celebramos a todas las mamás, pues me ponía a pensar, y hoy va a ser el primer Día de las Madres, pues que no voy a estar con mi madre, ¿verdad? Que de alguna manera pues tengo que entender la realidad, la voluntad de Dios. Pero en el fondo me ponía a pensar, bueno, es que no es en el fondo que yo haya perdido una madre, sino que ante la realidad que estaba viviendo yo, en realidad si mi madre quería seguir conmigo, si quería seguir apoyándome, tenía que comenzar a ver una dimensión completamente nueva. Y es ahora donde, como yo en su momento les comentaba a ustedes, ahora curioso, pero siento hacer más cerca a mi madre que antes, ¿verdad? Porque mientras antes por la realidad física y temporal, pues a veces la veía ya cada mes, ¿verdad? Aunque ella me veía todos los días en la televisión, sin embargo, pero es una distancia que de alguna manera marca y lastima el corazón. Pero ahora el saber que ya está con Dios y el estar con Dios, saber que está conmigo, y no solamente que está conmigo, sino que intercede día a día por mí, pues entonces me ayuda a entender cómo en el fondo no perdí una madre, sino que en el fondo gané una intercesora en el reino de los cielos. Y creo que esta perspectiva nos debe de ayudar a comprender y a ver la vida a todos de una manera diferente, ¿verdad? No es que vivimos en este mundo y tras el vivir en este mundo todo llega a su final, sino que en el fondo este mundo continúa, ¿verdad? Y continuamos sirviendo, haciendo presente, cumpliendo con una misión que no es otra que hacer presente el reino de Dios. Y en el caso de las mamás, pues precisamente me llamaba la atención el evangelio del día de hoy. ¿Por qué? Bueno, para empezar, es el mismo evangelio que leímos este domingo, ¿verdad? ¿Y qué celebrábamos este domingo? Decíamos el domingo del buen pastor. Y me ponía a pensar, bueno, pues sí es cierto, ¿cuántas mamás en el fondo son eso para nosotros? Son ese buen pastor que nos conoce, ese buen pastor que nos habla, ese buen pastor a quien seguimos. Aunque hay que reconocer que a veces más que ovejas nosotros somos chivos, ¿verdad? Porque ¿cómo las hacemos renegar? Sin embargo, es la realidad. La misión de una madre no es otra cosa que personificar el rostro más cercano de Dios para con nosotros, que es el ser pastores. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios por todas nuestras mamás, por todas las que siguen pastoreando a esta bola de chivos que estamos aquí presentes, ¿verdad? Por todas las mamás que aquí trabajan, oran e interceden por nosotros, pero también por las que están ya gozando de la presencia de Dios, porque podríamos decir, ya están descansando, pero hay que reconocerlo, por desgracia no están descansando, porque como somos, yo creo que al contrario, día con día les estamos dando lata, ¿verdad? Bendito Dios que cumplen o viven su vocación con intensidad, y a pesar de ello, a pesar de la realidad que están viviendo, no nos abandonan, siguen con nosotros, siguen cumpliendo con esta bella misión que Dios les ha encomendado de ser madres, de ser pastores de este rebaño, de ser pastores y guías de cada uno de sus hijos. Pónganse de pie, por favor.